Les saluda Milagros Quintero. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre la fase de juicio y la congruencia que existe entre los principios del Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y el artículo 257 de nuestra Carta Magna o Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero antes de hacer referencia a la fase de juicio, necesario es señalar que el proceso penal venezolano sigue un modelo acusatorio, lo que significa que la acusación y la decisión están separadas y que en nuestro país el Ministerio Público es el encargado de investigar y presentar la acusación, mientras que el juez tiene la función exclusiva de evaluar las pruebas y dictar sentencia. Esto evita que el mismo órgano que acusa sea el que decide, garantizando un juicio más justo y evitando, por supuesto, los conflictos de intereses, lo que va a garantizar además que el juicio se fundamente en pruebas objetivas, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, permitiendo a su vez que el juicio sea transparente y accesible, y asegura también la imparcialidad. Por lo tanto, para que un caso llegue a un juicio debe pasar por las siguientes fases. Una fase de investigación, en este caso sería la fase preparatoria. Se inicia una denuncia, querella o de oficio por parte del Ministerio Público y quien también es el encargado de investigar los hechos y recopilar las pruebas. Se realizan entrevistas, inspecciones y experticias. Además, se determina si existen elementos suficientes para acusar formalmente al imputado. Luego se estaría hablando de la fase intermedia. Allí se genera lo que se llama una audiencia preliminar. Se presenta la acusación formal ante el tribunal, se evalúan las pruebas y se decide si el caso procede a juicio. Posteriormente, el juez puede admitir, rechazar o sobreseer la causa. Además, se garantiza el derecho a la defensa y la contradicción de las pruebas. Si el juez considera que hay suficientes elementos probatorios, el caso avanza a la fase de juicio, donde se determinará posteriormente la culpabilidad o inocencia del acusado. Por lo tanto, la fase de juicio es el momento decisivo del proceso penal venezolano, donde se determina la responsabilidad del acusado con base en ¿qué? En las pruebas presentadas, y es allí donde se materializan, por supuesto, los principios de inmediación, contradicción, concentración e imparcialidad. Cuando hablamos del principio de inmediación, el juez debe estar presente en todas las audiencias y valorar directamente las pruebas. En el principio de contradicción se garantiza que ambas partes puedan presentar pruebas y refutarlas del contrario. En el principio de concentración, allí se busca que el juicio se realice en el menor tiempo posible, evitando las dilaciones, es decir, los retardos procesales indebidos. Y el principio de imparcialidad. El juez debe actuar sin prejuicios y basar su decisión únicamente en las pruebas presentadas. La valoración de las pruebas, otro principio, allí se analizan los testimonios, documentos y otros elementos probatorios para fundamentar la sentencia. En este orden de ideas, las etapas del juicio estarían generalizadas de alguna manera en la siguiente forma. Apertura, donde se presenta la acusación formal por parte del Ministerio Público, una fase probatoria, donde se presentan los testimonios, pruebas materiales y argumentos jurídicos, y una deliberación y sentencia, que es donde actúa el juez, evalúa las pruebas y dicta la resolución conforme a la ley, es decir, la sentencia conforme al delito que se le imputa al acusado. Ahora bien, en cuanto a la congruencia entre los principios del Código Orgánico Procesal Penal, y del artículo 13 al 18 y el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta radica en la garantía de un proceso penal justo, eficiente y orientado a la justicia, evitando también formalismos innecesarios. En cuanto a los principios fundamentales del COP y que están establecidos en estos artículos del 13 al 18, el Código Orgánico Procesal Penal pues establece que estos principios son esenciales y que deben regir en todo el juicio, durante todo el juicio. Tenemos el principio de legalidad,
todo proceso debe ajustarse estrictamente a la ley, el principio del debido proceso, se garantiza el derecho a la defensa y a un juicio justo, el principio de presunción de inocencia. Nadie puede ser considerado culpable sin una sentencia firme. El principio de igualdad entre las partes se asegura que tanto la defensa como la fiscalía tengan las mismas oportunidades. El principio de celeridad procesal. Se evita la dilación, lo que es la demora, el retardo, el atraso injustificado del juicio. La prohibición, el principio de prohibición de la doble persecución. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. En relación al artículo 257 de la Constitución, este artículo pues, nos señala o nos establece que el proceso penal debe ser un instrumento de justicia, garantizando que simplificación y eficacia en los trámites, procedimiento breve, oral y público, prioridad de la justicia sobre los formalismos innecesarios y aparte que esta congruencia entre ambos, entre estos principios del COC, del 13 al 18 y el 257 refuerzan la garantía de un juicio justo y equitativo, en total armonía, por supuesto, con el artículo 257 de nuestra Constitución. Nos recuerda que el objetivo del proceso penal no es solo aplicar normas, sino garantizar la justicia de manera eficiente y accesible, asegurando a la vez que la justicia prevalezca sobre la burocracia y que el proceso penal sea un mecanismo efectivo para la resolución de conflictos. Por tanto, la relación entre ambos marcos normativos garantiza que el sistema judicial venezolano respete los derechos fundamentales y promueva a la vez la transparencia en la administración de justicia. Por lo tanto, nuestra Constitución esta vez establece bien claro los principios que regulan en nuestro proceso judicial venezolano y que lo complementa el Código Orgánico Procesal Penal. Muchísimas gracias.